Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en la venia del programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy vamos a hablar de un tema monográfico, es el turno de oficio. Para mí es una de las cuestiones más maravillosas que tiene la abogacía. Para mí y para muchísima gente, fundamentalmente para los ciudadanos, porque quienes se benefician del turno de oficio son todos los ciudadanos de nuestro país, de España. Hoy vamos a hablar con Juan Arribas, que es el responsable administrativo del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Oviedo. Está con nosotros para hablarnos de todo, absolutamente todo lo referente al turno de oficio. ¿Quién puede acceder? ¿Cuál es el funcionamiento? ¿Cuál es el número de expedientes que se dan habitualmente en el colegio? El incremento de los expedientes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí lo tenemos. Don Juan, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Bueno, primero, ¿qué es el turno de oficio? Esa es la primera pregunta. Bueno, el turno de oficio es un servicio que todos los ciudadanos, como tú bien decías, pueden en un momento dado ser acreedores a él. Cualquier persona, cualquiera de nosotros, en un momento dado podemos encontrarnos en una circunstancia en la que podemos necesitar la ayuda del turno de oficio. No hay que pensar que sea una cosa marginal ni una situación rara, sino que puede ser una circunstancia momentánea para cualquiera. La Constitución dice que es un derecho constitucional el que todos tenemos derecho a una tutela judicial efectiva. En un momento dado, si tú no tienes los ingresos necesarios para poder afrontar el pago a un abogado o el pago de unas costas procesales, tú puedes solicitar ser acreedor a ese beneficio. Y en ese momento, en el momento que tú solicitas ser acreedor de ese beneficio, de ese derecho, y que se te reconoce, en ese momento es cuando entra en juego el turno de oficio. La gente asocia muchas veces el turno de oficio a la bisoñez. Dice, bueno, me toca el turno de oficio y el abogado que va a venir a defenderme es un abogado que no tiene experiencia. Esto evidentemente no es cierto. No, desde luego. En la lista de abogados del turno de oficio del Colegio de Abogados de Oviedo, que la forman prácticamente 900 abogados, evidentemente en una lista de 900 pues tiene que haber en todas las franjas de edad. Pero la media es un abogado maduro que lleva ya un tiempo ejerciendo, que en un momento cuando empezó se apuntó y que luego continuó. Y muchos de ellos, algunos de los abogados más importantes del partido, vamos, de la zona competencia del Colegio de Abogados de Oviedo, están en el turno de oficio y ejercen la función en el turno de oficio con total satisfacción. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, mañana cualquiera de los ciudadanos que nos esté viendo en este momento tiene un problema con la justicia, bueno, pues acaba en comisaría en un momento determinado. ¿Cómo funciona? A partir de ese momento, ¿cuál es el mecanismo que se establece para que esa persona tenga asistencia letrada? Para tú tener derecho a la asistencia jurídica gratuita, en un primer momento, cuando se produce, como tú dices, una asistencia a una persona que en un momento es detenida o en un momento tiene una imputación de cualquier delito, simplemente con que él manifieste que no tiene abogado ninguno ni manera de acceder a él, en ese momento dado, el órgano que en ese momento tenga la persona tiene la obligación de llamar a un abogado de oficio que está prestando ese día la asistencia que le vaya a atender. O sea, cualquier persona en ese momento, independientemente de que con posterioridad continúe un proceso de justicia gratuita, la solicite, luego puede ser que esa persona vaya con un abogado de pago, o puede ser que efectivamente, o que puede ser que sea una cosa momentánea que no derive en un proceso posterior, pero esa asistencia previa, con que la persona lo solicite, le tienen que proporcionar un abogado de oficio. A partir de ese momento es cuando entra, sí, la posibilidad de o acceder a un abogado, o decir, que tengas derecho a la asistencia jurídica gratuita o que realmente tengas que conseguirte tú un abogado, ¿no? Efectivamente, no. A partir de ese momento ya, si la persona considera que él es acreedor a ese derecho, lo tiene que justificar mediante el procedimiento habitual. Ese es el caso, además, en el que estamos hablando ahora de los asuntos penales, simplificando, ¿no? Una detención por cualquier motivo.
Luego está el caso de los asuntos civiles, es decir... No, me ponía Juan en ese caso concreto porque, bueno, es el caso más inmediato, el que necesita de una asistencia muy directa y en un momento determinado y muy urgente, ¿no? Sí. Claro, los otros es otra historia, pero ya tienes más tiempo para laborar en ello, ¿no? Sí. Sí, evidentemente. La opción más rápida en la que los ciudadanos más palpan es esa, la de la asistencia al detenido de las personas que se encuentran en un momento dado, a cualquiera le pasó, en un conflicto, ya puede ser el detenido o imputado en un asunto o simplemente pues que le llaman a declarar por una cosa que él no sabe ni tan siquiera por qué es a un juzgado y manifiesta efectivamente eso, que no tiene bienes, que no tiene abogado, que necesita que le representen y en ese momento cualquiera de la cantidad de abogados que en Asturias en ese momento están, ten en cuenta que al día hay 22 abogados en todos los partidos judiciales, 22 abogados apuntados a asistencia al detenido, que cualquiera de ellos puede ser llamado. ¿Cuál es el perfil del abogado de oficio, por ejemplo, aquí en el Principado de Asturias? ¿Cuál es el perfil de nuestro abogado de oficio? Bueno, pues es pues lo que hablábamos, suele ser un abogado de una franja de edad, entre los 30, los 40... poco más, quizás, indiferentemente hombre o mujer, eso no hay básicamente mayor diferencia, y que, bueno, pues que está ejerciendo, que es un especialista en un ámbito general, no gente que sea muy específicamente de nada, sino que, bueno, que se dedica a todo lo que campo del derecho que en un momento dado le corresponda y que lo hace. Y aunque no muchas veces se ha conocido, en una gran cantidad de ocasiones de una manera francamente vocacional, yo creo, porque ten en cuenta, para que la gente se haga una idea, que los abogados que están en el turno de oficio en estos días acaban de cobrar lo que ellos trabajaron en el primer trimestre del año 2012. O sea que la cuestión económica tampoco va a ser la más importante, sino yo creo que es un ámbito vocacional y de gente que yo creo que hay muchos que se encuentran bastante bueno, pues realizados haciendo este trabajo, ¿no? Hay abogados que realmente dicen, a mí me gusta el turno de oficio, quiero hacer turno de oficio, y como dices, es prácticamente una vocación. Sí, yo pienso que sí, porque es totalmente voluntario. No, hubo unos tiempos en la historia del derecho que era obligatorio que todas aquellas personas que se colegiasen se apuntasen. Ahora es totalmente voluntario. Cualquier abogado que demuestre que tiene más de 3 años de ejercicio y que supere unas pruebas de aptitud y unas pruebas de unos cursos sobre la justicia gratuita, se apunta voluntariamente. O sea que, evidentemente, si es voluntario y el dinero, evidentemente, tampoco es no hay otra opción que sea la vocación. ¿Qué cantidad de expedientes se tramitan al año, hablando ya de justicia gratuita, de lo que es justicia gratuita? ¿Qué cantidad de expedientes se tramitan en el Colegio de Abogados? Pues 1.000 al mes, 12.000 al año. Pues eso es una cifra impresionante, ¿no? Impresionante. No, es una cifra impresionante, la verdad. ¿Y eso es que se ha incrementado en los últimos meses, en el último año, en los 2 últimos años, por culpa de la crisis o no? Hay temas en los que se aumenta y hay temas en los que disminuye, pero se compensan unos con otros y en los últimos 3 años esa cifra de 12.000 al mes se mantiene. ¿En qué aumenta? Evidentemente, está en boca de todo el mundo, ¿no? El tema de las ejecuciones, el tema de las demandas civiles, el tema de cualquier... Temas de tráfico también, ¿no? Sí, pero bueno, eso se mantiene en el tema de tráfico. El tema de la baja delincuencia también, porque evidentemente la crisis lleva problemas económicos, pero sobre todo ejecuciones hipotecarias, asuntos civiles de demandas que antes no se planteaban, porque antes nadie demandaba por 300 euros. Ahora por 300 euros se demanda y por menos. Esos son los asuntos que han aumentado. Y sin embargo... han disminuido, pues hace 3 años había muchísimo inmigrante
y por lo tanto, en consecuencia, había mucho tema de extranjerías y eso, al haber menos inmigrantes hay menos. Y se mantiene estable, y yo pienso que tendente a la disminución también, evidentemente, todo el mundo dice que no hay nada que una más que el dinero, y como no hay, pues la gente sigue unida, y el tema de divorcios y separaciones y eso se mantiene e incluso disminuye porque no hay para divorciarse. Después hablamos de violencia de género porque hay un apartado especial de violencia de género, pero ¿cuál es el perfil de la persona que accede a la justicia gratuita, Juan? De la persona que accede a la justicia gratuita en violencia de género, evidentemente, pues No en violencia de género, en líneas generales. Es decir, la persona que accede a justicia gratuita, el perfil, ¿qué tipo de persona es el que accede a ese tipo? Yo te digo que hace unos años podía ser un perfil de gente un poco, bueno, pues de un nivel económico bajo. Ahora mismo, por desgracia, el perfil es cualquiera. Cualquiera, es que cualquiera puede hacer la justicia gratuita y puede necesitarlo. Es que yo todos los días estoy tratando con gente que se ve en apuros y que necesita ese servicio. Hay una parte un poco más marginal, que es la de la baja delincuencia, además delincuentes habituales, pero luego el resto somos cualquiera. No hay mucha distinción. Son gente que en un momento dado se pudo encontrar en apuros económicos, que no hace poco, lo estamos viendo mucho, tenía una situación económica desahogada y en la que no hubiese tenido derecho a este servicio, no hubiese podido acceder a la justicia gratuita, y que sin embargo ahora pues lo solicita y tiene derecho porque se encuentra en el paro, porque ya acabó las prestaciones, porque le reclaman una cantidad y no tiene manera de acceder a pagar. El otro día lo comentábamos con Ignacio Cuesta Areces, con el secretario del Colegio de Abogados de Oviedo, con Ignacio Cuesta. Se confunde a veces turno-oficio con justicia gratuita. Tienen que ver, evidentemente, pero ¿qué diferencias hay entre turno-oficio y justicia gratuita? Bueno, el turno-oficio es... los abogados que están en el turno de oficio son abogados que están dispuestos a atender a las personas, independientemente de que luego estas personas puedan tener o no derecho a la justicia gratuita. Pero la justicia gratuita es el derecho en sí a que esos abogados te atiendan gratuitamente. Esa es la diferencia. No es una cosa, no suele ser muy habitual que haya gente que vaya a pedir un abogado diciendo: yo quiero un abogado del turno oficio aunque yo lo vaya a pagar, pero que me designen uno. No es muy habitual. En otros colegios sí lo tienen, y es una figura que está recogida evidentemente en la ley y está recogida en el reglamento, pero existe, pero no suele ser muy habitual, porque la gente que va a pagar a un abogado en el día de hoy, con la cantidad de medios que existen, de publicidad, de medios informáticos, es fácil. Tú vas por la calle y puedes acceder a un abogado sin falta. Antes era más común. Oye, yo no conozco a ningún abogado, díganme uno. Eso era el turno oficio, una lista. Y la justicia gratuita es el derecho a que a ti te asistan de una manera gratuita, con los beneficios que conlleva, no solo la asistencia gratuita, sino estás exento de costas, estás exento de una serie de gastos, o te minoran una serie de gastos que pudieras tener en cuanto a la documentación necesaria, simplificando y demás, ¿no? Tú ahora lo estás explicando perfectamente, pero bueno, hay personas que a lo mejor o no están viendo el programa o realmente en un momento determinado tienen que acceder a la justicia gratuita y quieren saber, si tienen posibilidades, si no tienen posibilidades. Hay un servicio de orientación jurídica en los partidos judiciales, donde está el Colegio de Abogados de Oviedo. Cuéntame, ¿qué es el servicio de orientación jurídica, el SOJ? Sí, el SOJ es un servicio que organiza y coordina el Colegio de Abogados de Oviedo, que tiene sede en 7 de los partidos judiciales de los que el colegio es competente: en Oviedo, en Siero, en Mieres, Langreo, Avilés, en Lena y en Laviana. En cada uno de ellos con distintos horarios y días, porque bueno, eso lo puede consultar cualquiera en la página web del colegio, icaoviedo.es. Pero básicamente en Oviedo, por ejemplo, que es el sitio donde mayor afluencia de gente hay, es todos los días por la mañana de 10 a 1. Y son en los juzgados. En Oviedo es en el edificio de la audiencia y en los juzgados, y hay un abogado que está
exclusivamente para atender a los solicitudes que los ciudadanos van allí a plantear de justicia gratuita, orientarles en qué es la documentación que le falta, cómo son los impresos que tiene que cubrir, ayudarle a cubrir esos impresos, orientarle en cuanto si lo que él pretende es factible o no es factible, orientarle dónde tiene que solicitarlo, porque hay veces que la gente, son cosas que no tiene por qué saber. Se puede querer divorciar y él vive ahora mismo en Oviedo y dice que quiere divorciarse en Oviedo cuando a lo mejor el último domicilio conyugal fue en otra ciudad y es ahí donde tiene que presentar la solicitud de justicia. En fin, toda esta serie de cosas, hay un abogado allí que está para orientar y para ayudar a la gente a presentar la solicitud de justicia gratuita. Habitualmente están en los juzgados, ¿no? Sí, es en el edificio de los juzgados, sí. Básicamente en todos los... aquí en Oviedo, ya te digo, es en el edificio de la Audiencia, pero en Avilés, en Siero, en Mieres, en Lena, en La Viana y en Langreo está en el edificio de los juzgados. Es decir, que se puede animar a la gente a decir que en un momento determinado, si tiene problemas, si quiere saber exactamente si puede o no acceder a la justicia gratuita, se acerque a los juzgados y que pregunte por el servicio de orientación jurídica. Supongo que se lo van a comentar y le van a decir exactamente cuál es el horario, etcétera, ¿no? Sin ningún problema. Sin ningún problema. Bueno, vamos a irnos con unos consejos, como siempre, del Colegio de Abogados de Oviedo, y vamos a volver dentro de un instante en esta sintonía, la de Teleasturias en Telecable, para hablarles de ese apartado especial, que es el que hace referencia a violencia de género. Todavía nos quedan muchísimas cosas por tratar con Juan Arribas, que es el responsable administrativo del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Oviedo. Señoras y señores, seguimos en la venia, seguimos aquí en Teleasturias, esto es Telecable. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Continuamos adelante en la venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Lo hacemos con Juan Arribas, que es el responsable administrativo del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Oviedo. Hablamos de la justicia gratuita, hablamos dentro de un instante de la violencia de género, quién puede y quién no puede acceder, qué es lo que conlleva, bueno, todo absolutamente. Pero antes de nada, ¿quién puede acceder económicamente, hablando al tema de la justicia gratuita? Es decir, ¿quién puede tener un abogado gratis? ¿Quién puede tener justicia, en este caso, gratis, por denominarlo de alguna manera, Juan? Pues todas aquellas personas físicas, en principio, que tengan unos ingresos inferiores a 14.900 euros en la unidad familiar. Es decir, anualmente no tiene que exceder de 14.900 euros en la unidad familiar. Brutos. 14.900 euros brutos en la unidad familiar, entendiéndose la unidad familiar los dos cónyuges y todos los hijos menores de edad no emancipados. Si tienen menos de 14.900 euros tendrían derecho. Hay otros casos en los cuales si se alega que tienen determinadas minusvalías o determinadas condiciones de más hijos o de situaciones especiales, podría elevar esa cifra al doble. Serían 28.000, 29.600 números redondos. Pero básicamente estamos hablando de 14.900 y sobre todo personas físicas, no personas jurídicas. Las únicas personas no físicas que pueden acceder son aquellas fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro que estén registradas como tales. Estas asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones que estén registradas de utilidad pública y demás, esas sí pueden acceder a la justicia gratuita. Si no, personas físicas. Única y exclusivamente, por ejemplo, una ONG podría acceder. Exacto, sí.
Sin ánimo de lucro, evidentemente. Una organización no gubernamental sin ánimo de lucro podría acceder a la justicia gratuita, pero no otro tipo de organizaciones, no otro tipo de empresas, ¿no? Tendría también que demostrar que tiene hay ONGs muy poderosas económicamente, es decir, luego también tendrían que demostrar que tienen una condición económica que les hace ser acreedores a la justicia gratuita, ¿no? Bien. Hablamos de violencia de género, esa lacra de nuestra sociedad que poco a poco intentamos erradicar. La violencia de género tiene un apartado especial en el Colegio de Abogados de Oviedo. Sí, es un apartado en el cual se tiene un cariño especial. Hay un servicio de abogados que están adscritos específicamente al turno de asistencia a las víctimas de violencia de género. Este grupo, si los que están adscritos a la asistencia al detenido, te decía que en muchos casos son vocacionales, los de la violencia de género ya son súper vocacionales, porque ten en cuenta que pueden ser llamados los días que están de guardia, a cualquier hora del día o de la noche, que se tienen que presentar en la comisaría o en la comandancia de la Guardia Civil del sitio que sea, que además la organización posible dentro de las posibilidades económicas que tiene el colegio hace que la violencia de género, si la asistencia al detenido hay un partido judicial en cada zona, es decir, hay 14 partidos judiciales, en las víctimas de violencia se divide en 7 áreas, y hay áreas que ocupan zonas amplias. Por tanto, resumiendo para que la gente lo entienda, una abogada que esté digo abogada, pero es que me viene una a la mente, ¿no? Que esté adscrita al turno de ayuda a las víctimas de violencia y que sea de Nava, si hay una denuncia o hay un caso con una víctima en Llanes, tiene que coger y a las 6 de la mañana ir de Nava a Llanes a atender a esa víctima, y lo hacen. Entonces, bueno, pues es un apartado bastante interesante y que además todavía piden más, porque muchas veces una de las quejas que tienen los abogados que están en este turno de ayuda a las víctimas es que muchas veces no les llaman inmediatamente, bueno, pues porque se espera un poco a lo mejor, y no, lo que se pide es que se les llame inmediatamente, que vayan rápidamente, poder asistir a la víctima previamente para ayudarle a redactar la denuncia que tiene que redactar después, y luego ya además tiene una característica especial, que es que cuando atienden a una víctima de violencia, ya todos los procesos posteriores que esa persona puede tener, en primer lugar el primero de todos, la orden de protección que puede solicitar, y posteriormente el proceso penal, consecuencia de las lesiones que haya podido sufrir como víctima, y posteriormente cualquier otro tipo de procedimiento civil, de divorcio, de medidas con los hijos, con alimentos, de separación, también lo lleva ese abogado que la atendió en un primer momento. O sea, ya continúa con ella hasta que acabe los procedimientos que pueda llegar a tener consecuencia de esa agresión. Juan, ¿se incrementan, descienden los expedientes por violencia de género en el Principado de Asturias? Yo creo que se incrementan. Se incrementan... Pues es grave lo que dices, ¿no? Sí. Es duro, vamos. Es lamentable, pero sí, se incrementan. Se incrementan... A ver, estas cosas igual lo saben mejor los sociólogos, ¿no? El otro día estaba escuchando yo a uno que decía que se incrementa el caso de violencia de género, pero que, sin embargo, disminuye el número de asesinatos en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la situación económica y la situación social tan lamentable, que a veces el paro lleva al alcoholismo y lleva a situaciones de degeneración que produce estas situaciones de violencia, sin falta que sean esos casos, porque hay gente tan normal que también incurre en esta lacra, ¿no? Pero, sin embargo, disminuyen los asesinatos porque el perfil del asesino de violencia de género asesina solo cuando le van a dejar. Y como la situación económica hace que la mujer, que desgraciadamente está en estos casos, no vaya a ser capaz nunca de dejar al marido, pues sigue sometida a esta situación tan lamentable, pero, entre comillas, se libra del asesinato, ¿no?
Que lo que sí hay que decir es que denuncien ustedes cualquier tipo de violencia de género, que lo hagan en el 016, que yo creo que es el teléfono al que tienen que dirigirse en este caso concreto, que lo denuncien, porque además la llamada no deja huella en ningún momento en el teléfono, le van a atender perfectamente los cuerpos de seguridad del Estado, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los especialistas en violencia de género. Hablamos de violencia de género, hablamos de una lacra realmente importante en nuestro Principado de Asturias. ¿Esa asistencia letrada se mantiene durante todo el proceso? Durante todo. Incluso es muy importante que en el primer momento el abogado que esté de guardia pueda llegar a acceder a la víctima para que rápidamente le pueda informar de los derechos que tiene, le pueda informar de las consecuencias que tiene el poder presentar la denuncia y muchas veces yo pienso por los intercambio de opiniones que pueden tener con esos abogados o por los asuntos que nos llegan allí a la oficina, que eso ayuda a que estas personas se alivien un poco porque no saben lo que puede pasar, muchas veces no saben que en el momento que entran pues tienen una serie de ayudas y una serie de protección. Una persona, en el momento que un juez dicta una orden de protección, eso no es ninguna broma. Una persona, un maltratador que incumple una orden de protección, que incumple una orden de alejamiento, se puede enfrentar a un problema muy serio. Y entonces, desde ese momento ya, esa persona, bueno, pues se encuentra en un momento aliviada, se les puede ayudar en cuanto a todo el régimen económico con los hijos. Yo pienso que es importante el trabajo que hacen y desde luego yo creo que es una labor de la que pueden estar muy satisfechos. Pues si les parece, nos vamos con unos consejitos en esta sintonía de Teleasturias, en este canal y por supuesto, la plataforma de Telecable, aquí en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Volvemos en un instante con Juan Arribas, que es el responsable administrativo del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Oviedo. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. En la recta final estamos en nuestra venia de hoy. Antes de Nochebuena, antes de Navidad y antes del Día de la Lotería Nacional. Ojalá tengan ustedes muchísima suerte, muchísimo éxito con el décimo que han comprado, con las papeletas que han comprado. Por cierto, Juan, estamos viendo en la prensa últimamente en los sucesos, pues el desgraciado crimen de Vallovín, el asesinato de este pobre taxista, etcétera. Muchos de esos casos están defendidos por gente del turno de oficio. Sí, desde luego que sí. Y la verdad es que tiene mucho mérito, porque muchas veces están defendiendo a estos asuntos que les tocaron, porque ellos eran los que estaban de guardia el día que realizaron la asistencia a estas personas y luego continuaron con el procedimiento. Y lo hacen por una cantidad un poco irrisoria en relación a veces con el abogado. ¿Se puede decir cuánto cobra un abogado del turno de oficio? Sí, se puede decir, evidentemente. Un juicio rápido, que pueden ser 270 euros brutos, hay que descontar el IRPF, o sea, que le queda en 200 euros y poco. Eso es lo que ellos cobran por un juicio rápido. El abogado que llevó un crimen ahora con un procedimiento especial complejidad, el caso de los crímenes de Vallovín, con toda esa repercusión, que a veces pues no pasa probablemente por llevar ese procedimiento una cantidad neta para él de 300 y algo euros. O sea que no podemos decir que lo están haciendo por el dinero, ni mucho menos. Lo están haciendo porque, bueno, les correspondió y pienso que es una
vocación y que les gusta. Y además, en muchas ocasiones, con resultados realmente satisfactorios. Dice que cuando vemos muchas veces en las páginas de los periódicos a los abogados defendiendo casos como este, que son casos realmente mediáticos porque hablan todos los medios de comunicación de ellos, no estemos pensando que ese hombre se está llevando un pastón increíble, sino que realmente en muchas de las ocasiones está haciéndolo por una vocación absoluta, ¿no? Pues sí, así es. Y muchas veces, además, y eso lo sé yo porque lo tengo los papeles en la mano muchas veces, pues por encima de sus obligaciones, ¿no? En cuanto a visitas a la cárcel, en cuanto a un montón de cosas que se demuestra que lo están haciendo con auténtica gana, ¿eh? No, nadie puede decir que lo hacen porque les tocó y punto. Bueno, pues vamos a dirigirnos ahora a los abogados del turno de oficio, porque yo creo que Juan, que es el que lleva administrativamente todo este tema, no sé si tranquilizar en el tema de los pagos y todas estas cosas, pero ha llegado ya la confirmación al Colegio de Abogados de que el Principado de Asturias, que es en definitiva quien paga toda esta historia, sí, ha transferido ya el dinero de ese primer trimestre. Bueno, estamos en diciembre, estamos a finales de año, pero se percibe al menos ese primer trimestre, ¿no? Sí, los abogados del turno de oficio cobran en paquetes de 3 meses trimestrales. Entonces, todos los trabajos que ellos hacen en un trimestre, eso, el colegio, que es el que organiza, dirige, programa y prepara toda esa gestión trimestral, tiene que hacer, en función de todo lo que hayan hecho durante ese tiempo, una petición al Principado para que el Principado, una vez que se justifica con todos los trámites burocráticos que lleva, libere ese dinero para pagar. Entonces, que es al final la competencia está transferida a las autonomías, en este caso al Principado de Asturias, y el Principado de Asturias lo transfiere al colegio limitándose a exigir que nosotros hagamos bien los papeles, hagamos bien la justificación, y ellos a nosotros nos mandan el dinero para que nosotros luego podamos liquidar a los colegiados el trabajo que han hecho. Pero tenemos en cuenta que estamos en diciembre y el último mes que, hasta hace unos días, el último que habían cobrado era 2011. Ahora nos han dado la buenísima noticia de que en estos 2 días ya podemos pagarles el primer trimestre del año 2012. Y así estamos un poco en manos en ese aspecto, en manos de la Administración, que es la que libera los fondos para poder pagar. Bueno, a mí me gustaría, estamos ya, digo, en la recta final de nuestro programa, pero me gustaría, sobre todo, a todos aquellos ciudadanos que nos están viendo en este momento, que si tienen algún problema y tienen problemas económicos, es decir, que no llegan, porque no tienen dinero para poder contratar un abogado, que realmente vayan a los servicios de orientación jurídica para que allí les digan si tienen o no posibilidad de acceder a la justicia gratuita. Vayan, por favor, es algo que nos hemos ganado socialmente en este país desde hace unos cuantos años y que ustedes deben de disfrutar esos problemas que muchas veces les llegan por una carta, por una demanda, por cualquier cosa. Ya no voy a entrar en temas de violencia de género, pero en el tema de desahucios, etcétera. Si ustedes no tienen la posibilidad de acceder económicamente a, desgraciadamente, un abogado particular, vayan por favor a los servicios de orientación jurídica. Los servicios de orientación jurídica que, repetimos, Juan, están en los partidos judiciales, en los juzgados de Siero, de Mieres, de Langreo, de Avilés, de Oviedo, de La Viana y de Pola de Lena. Y de Pola de Lena. Bueno, pues, por favor, Juan es abogado.